Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones, bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Hoy vamos a hablar acerca de la familia. ¿Cuánto vale la familia? Ya estamos cerca de celebrar el Día de la Familia. Bueno, nosotros vamos a tocar ese tema y para esto tenemos a un pastor invitado ya de la casa, al pastor Juan Manuel Tamayo, nuevamente con nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Gracias por la oportunidad nuevamente de compartir contigo. Siempre es un gusto y desde luego también con toda tu asidua audiencia que están allí siempre siguiéndote. Nosotros emocionados de tenerles acá y seguramente ustedes también van a ser muy bendecidos por todo lo que el pastor va a compartir en este medio. Bueno, también queremos pedirle que visiten nuestras redes sociales, que nos acompañen, que nos sigan, que le den me gusta, que comenten, @LuzTV7, @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube. Y por TikTok nos pueden conseguir por Luz TV Internacional. Las redes sociales del pastor invitado en el día de hoy es @Pastor Juan Manuel Tamayo. Así lo pueden conseguir en sus redes sociales, igual a disfrutar de su contenido. ¿Cuánto vale la familia? La familia tiene un valor, tanto en el cielo como acá en la tierra. Correcto. Bueno, la respuesta es bastante subjetiva. El valor se lo damos cada uno Primero, de nosotros. Es bueno marcarle a la gente cuál es el significado de la familia. Bueno, la familia es un núcleo, ¿sí? Y del núcleo donde se desprende lo demás, digámoslo, es también una semilla. De la semilla, pues, hay el brote y del brote el tallo y las ramas y todo lo demás. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Juzgo que la familia es uno de los tesoros que tenemos. No es el único, porque, por ejemplo, la vida es un tesoro. Si no tienes vida, pues no tienes nada. La salud es un tesoro también y en esa misma línea conseguimos a la familia. La familia es un tesoro. Algo que depende de nosotros valorar, ¿sí? ¿Cuánto lo valoramos? Hay personas que tienen mucho dinero y no valoran el dinero, que tienen muchas posesiones y quizás unos las valoran de una manera y otros las valoran de otra manera, ¿sabes? Y también depende del costo. Mi pastor siempre me decía, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, oye, también cuánto nos ha costado la familia. En mi labor pastoral he tenido la experiencia de aconsejar a hombres, mujeres que tienen problemas matrimoniales, problemas con su familia. Y a veces cuando piensan o acarician la idea de la separación, del abandono, siempre les pregunto cuánto tiempo llevan juntos. Entonces, siempre son años y les digo, vas a desperdiciar todos esos años. Yo creo que vale la pena que sigas trabajando y esforzándote porque de que tiene valor, tiene valor. Hay quienes dicen, bueno, para mí la familia es una bendición, pero hay que marcar cuál es el significado de esa bendición. Sí, claro. Bendición es lo bueno, lo que te beneficia, el bienestar, ¿sí? Y nosotros, pues, según también los patrones sociales que hemos seguido, los patrones familiares, y mencionabas algo al principio, también cómo lo ve el cielo. Fíjate que fue en el año 1991 que la Organización de Naciones Unidas decretó, ¿sí? y hizo con ello un llamado de atención al mundo, la celebración del Día Internacional de la Familia y lo asignó o marcó como el 15 de mayo, desde el año 91. Estamos hablando que eso es una fecha bastante reciente. Pero hay, por ejemplo, hace mucho más tiempo se celebra el Día del Trabajador. Eso también tiene su historia, pero eso es mucho más allá. El trabajo también es un valor, también es un tesoro, pero sabemos que no está por delante de la familia. Pero se llevan más años celebrando al trabajo que celebrando a la familia, sin caer de ninguna manera en el terreno de criticar los puntos de vista sociales. Pero, por ejemplo, desde hace cuánto en nuestra sociedad, entre comillas, cristiana, se celebra el carnaval, que es una fiesta pagana, que no tiene nada que ver con el cristianismo, y se celebra. Y no es un solo día, son 2 días de asueto. Y seguimos religiosamente, por decirlo de alguna manera, esa celebración. Ahora pregunto, ¿le damos el mismo valor al Día de la Familia? Hay gente que ni siquiera
sabe que el 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia. No se da como un día de asueto, no hay una celebración. De hecho, pues la sociedad no le da el realce que realmente tiene. Bueno, nuestro país, que es muy abierto a las celebraciones, el Día del Maestro se lo deja libre para que correcto. celebren su Día del Maestro. Día del Trabajador también se lo deja libre. Día de las Madres, bueno, ese día nadie trabaja, incluso lo ponen en un día siempre para que puedan celebrar con las madres. Pero la familia de verdad que lo tiene como pasa así, excluido. no se excluye. Eso es debido al valor que le damos a la misma, ¿sí? Entonces, yo valoro la familia y por eso la celebro, ¿sabes? Y es como mencionaba el Día de las Madres. Cuando viene el Día de las Madres, una de las cosas que vas a escuchar por allí siempre es que el Día de las Madres es todos los días. Digamos que ese es el día que coronas porque tu conducta, tu comportamiento. Es como cuando nos sembraban la idea de que teníamos que pedirle un regalo al niño Jesús. Entonces le hacíamos una carta al niño Jesús y yo llegué a hacerle la carta y decirle al niño Jesús, yo me porté bien durante todo el año, por eso me considero merecedor de un obsequio. Entonces fíjate tú lo mismo con el Día de las Madres, o sea, si nos portamos bien, fíjate otra cosa que pasa, cuando termina el año y cuando comienza, digamos lo mejor, nos abrazamos todos y ¿qué le deseamos a los demás? Feliz año. Ahora pregúntate, ¿qué has hecho tú o qué vas a hacer tú durante todo el año para que esa persona a quien le está celebrando eso en verdad tenga ese feliz año? Es como que un feliz año y tú ves cómo resuelve. Exacto, depende de la madre, en el caso también de la madre. Oye, nos portamos bien con mamá todo el año y hay un día que lo apartamos para celebrarlo. Y lo mismo pasa con la familia, o sea, nosotros tenemos que darle el valor todos los días a la familia. Sabemos que no somos perfectos. De hecho, hay un eslogan que tengo para la familia: imperfectamente perfecta. Imperfectamente porque debido al pecado se vio afectada, pero perfecta porque es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Sí, cuando nosotros vemos y ponemos el foco, esta familia no se parece a esta. Todas tienen su gen, todas tienen pues sus detalles y cada uno de ellos vive feliz porque es familia. O sea, ellos saben comprenderse, saben perdonarse, saben amarse en medio de sus imperfecciones. Sí, fíjate que las sociedades están compuestas por familias y las sociedades son diferentes. Cuando tú comparas la sociedad latinoamericana con la sociedad europea, con la sociedad asiática, y depende de qué parte del continente asiático, vas a conseguir bastantes diferencias. Hay patrones que se siguen en cada familia y que son las que terminan componiendo la sociedad. Y te voy a poner un ejemplo bíblico, el ejemplo de Abraham, Isaac y Jacob, y te lo pongo porque es una misma familia, digámoslo así: abuelo Abraham, padre Isaac, hijo Jacob, y después vienen los hijos de Jacob. Ellos tenían ciertos patrones. Por ejemplo, un patrón que se podía evitar pero que siguieron todo: Abraham mintió, su hijo Isaac mintió, luego entonces Jacob amplificó la mentira y sus hijos le mintieron al papá al decirle que su hermano había muerto. O sea, todos terminaron siguiendo un mismo patrón. Eso distinguió a esa familia. Pero lo maravilloso es que a pesar de eso, Dios no cambió sus planes con ellos. Se mantuvo intacto, inalterable en su plan, en su propósito, en su proyecto con cada uno de ellos. Otro patrón, que es un patrón que no se puede evitar, era el patrón de la esterilidad. Sara fue estéril, la esposa de Abraham. Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril. Raquel, La que amaba a Jacob. la que amaba a Jacob, también fue estéril. Eso no se podía evitar. Ahí hay un efecto negativo, que viene un patrón de familia que se repite, pero que bueno, que viene la intervención divina para que eso cambiara. ¿Y cuántas familias están siendo patrones de esterilidad? Y quizás no es de tener hijos, sino que son estériles en cuanto a progresar económicamente, a progresar académicamente. Hay familias que ninguno estudia, ninguno avanza en ese ámbito, o que todos terminan divorciados. O sea, ninguno tiene puede avanzar en cuanto a ese tema. Hablemos de esterilidad, cosas que estancan o que no permiten que se logre ciertas cosas. Otro patrón que podría decir muy común en la sociedad latinoamericana es el patrón del conflicto entre hermanos. Fíjate tú que Ismael e Isaac pelearon, discutieron, y Abraham tuvo que echar a su hijo Ismael de casa. Luego entonces Esaú y Jacob, fíjate cómo pelearon al punto de que Jacob tuvo que separarse. Pasó justo lo mismo que había pasado con sus padres. Luego los hermanos, los hijos de Jacob como hermanos pelearon entre ellos. Jacob fue vendido y todo lo demás. Pero fíjate el plan de Dios. Génesis 50:20 dice tan hermoso, cuando José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien.
Bueno, ahora en ese punto de la familia es un regalo, ¿cómo hago para reconocer ese regalo que Dios me dio? Comenzamos con nosotros mismos, ¿sí? Porque si vamos a juzgar a cada uno de los miembros de nuestra familia por los defectos que tienen o por las cosas no favorables que nos han hecho, nunca los voy entonces a amar y a levantar. Creo que está mi punto de vista de que yo debo tratar de ver a mi familia como Dios la ve. El pastor Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, dice que Dios intencionalmente nos puso en la familia que estamos porque solamente nuestros padres tenían el cóctel de ADN perfecto para poder crearnos a cada uno de nosotros. Hablábamos tras cámaras que nosotros no escogemos a nuestros padres y ni siquiera nuestros padres tampoco nos escogen a nosotros y por ende no escogemos a nuestros hermanos ni a nuestros abuelos, tíos, primos. Pero es la familia perfecta, entonces yo debo verlo a través de los ojos de Dios, más allá de sus defectos, más allá de sus fallas, más allá de los conflictos que podamos tener y de las carencias que podamos tener. Bueno, levanto a mi familia cuando lo veo de esa manera, entendiendo que ellos son tan imperfectos como yo también lo soy. Sí, y qué bueno es cuando los padres fomentan eso a sus hijos, de no señalar, no juzgarlos, sino más vale apoyarlos, apóyense entre hermanos, ayúdense, compréndanse, o sea, generar ese vínculo de amor entre los hermanos para que haya también ese vínculo en la familia. Nosotros vamos a una pregunta, vamos a la calle, el equipo de producción salió a la calle para preguntarle a la gente que está por allí, ¿cuánto vale la familia? Escuchemos la respuesta. El valor de la familia es muy importante ya que representa el pilar del hogar. ¿Por qué es importante el pilar del hogar en la familia? Porque es un ejemplo que le damos a nuestros hijos. Hoy en día ya la educación se ha perdido un poco, pero nosotros somos responsables, los padres, de guiar a nuestros hijos por el buen camino, dándole la educación y el valor importante que es la familia. Son muy, muy importantes. Soy padre y abuelo y los quiero mucho a mis hijos y la familia es lo máximo, siempre y cuando estén unidas. Eso es lo máximo para mí. De la familia es el valor que nosotros le damos todos los días, así como el valor que nos dio nuestro Padre Celestial cuando envió a su Hijo por amor por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que también amar a nuestro prójimo, nuestra familia y ser siempre unidos. El valor de la familia es seguir siendo unidos en todo lo que hagamos y todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Ustedes también pueden darnos su opinión a través de nuestras redes sociales @LuzTV7. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. La palabra puede bendecir, inspirar y motivar. Pero ahora tiene el Espíritu Santo que lo ha inspirado. Escucha la palabra de hoy. Dios bendiga a cada uno de los que Dios escoge. Con el pastor Juan Dance. Cada domingo a las 10 de la noche por Luz TV Internacional. Grandes historias. Más bendición. Inicia. El Tocuyo enciende la bendición de la televisión con Luz TV Internacional. Gracias a Pronovisión. Ahora puedes disfrutar de una variedad de contenidos increíbles en el canal 66. Prepárate para vivir momentos inolvidables frente a la pantalla y ser bendecido todos los días. Luz TV del Tocuyo es de más bendición. Alimenta tu fe y fortalece tu relación con Dios a través de la Escuela Dominical con el director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo en Venezuela, Pastor Alexander Cabrera. Cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV Internacional. Grandes historias. Más bendición. ¿Qué tal, amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal con Jason Osorio en
Conexión Deportiva, todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 2:30 del mediodía por Luz TV Internacional. Más deporte, más bendición. Y seguimos con ustedes en este podcast con Lester Noriega, con Juan Tamayo como invitado, hablando acerca del valor de la familia. ¿Cuánto vale la familia? Recuerde que puede visitar nuestras redes sociales y disfrutar de todo nuestro contenido. @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube, @LuzTV7. Y en nuestra cuenta de TikTok puede hacerlo por Luz TV Internacional. También puede disfrutar todo el contenido del pastor que tenemos como invitado el día de hoy. Ustedes pueden seguirlo a través de su cuenta, @Pastor Juan Manuel Tamayo. Así puede conseguirlo en sus redes sociales. Seguimos hablando del valor de la familia. Y bueno, hay algo que podemos nosotros resaltar y decirle a la gente, que todo depende si la familia tiene a Dios o no la tiene. Familia menos Dios, hay un caos total. Familia más Dios es una bendición. Sí, es una fórmula. Decimos que la familia menos Dios, eso termina en tragedia. Y lo decimos porque es la idea que nos presenta la palabra del Señor. Dios creó la familia. O sea, tenemos la evidencia a través de la palabra de Dios que esa fórmula da ese resultado. Y muchos pueden decirnos lo mismo también en sus propias experiencias. Sí, fíjate que Dios crea la familia el día que vio al hombre solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Dónde comienza la familia? En la unión de una pareja, de un matrimonio, porque de ahí vienen los hijos. Entonces, de manera automática, cuando nos hacemos esposos, el hombre con la mujer, desde luego, que es el patrón natural y el patrón divino, ya se convierten entonces en esposos. Vienen los hijos, automáticamente hay padres y hay hijos. Después, cuando vienen más hijos, ya hay hermanos y hay padres. Y así pues, luego vienen los tíos, los primos, los abuelos, todos esos roles se dan de forma natural. Ahora bien, desde el principio vemos cómo la exclusión de Dios en las relaciones familiares termina en una tragedia. Comienza con Eva escuchando una voz que no debía escuchar. Vamos a llamarla una voz ajena, la voz de la serpiente. Y es algo que debe hacer la familia, hay que estar cerca de la voz de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 9 al 12, la instrucción de Dios a través de Moisés para el pueblo es, estas palabras las repetirás, las tengas en cuenta y las repetirás a tus hijos. Nos está hablando del tema familiar. Pero entonces la voz de Dios, ellos no la repitieron, no la tuvieron en cuenta cuando escucharon a la serpiente. Entonces, cuando la familia escucha otras voces, los esposos, los hijos, los padres, una voz distinta a la voz divina, allí se abre la puerta, entra el conflicto, a las tragedias, ¿sí? Entonces allí comenzó. Bueno, Eva escuchó a la serpiente, de alguna manera Adán escucha también a la serpiente al dejarse convencer por Eva, porque no era una idea de Eva, era una idea de la serpiente. Luego, pues los hijos escucharon otras voces, su propia voz, que fue lo que Dios habló con Caín, para terminar asesinando a su hermano, ¿sí? Allí comienza, luego, bueno, se le da paso a malos sentimientos, se alejaron de Dios porque, vamos a decirlo como criollamente se menciona, otro gallo cantara, si en lugar de esconderse de Dios, cuando la voz de Dios se escuchó en el huerto, Adán hubiera dicho, sale al encuentro con Dios y le dice, Dios, pequé, fallé, falté, me hice lo que me dijiste que no debía hacer, aquí estoy, perdóname, dame una nueva oportunidad. Seguramente Dios se lo hubiese concedido, pero en lugar de eso, él se alejó de Dios, y es lo que hace la mayoría de familias, apartarse de Dios cuando pecan, cuando fallan, cuando se equivocan, y es lo que hacemos entre las relaciones familiares. ¿Hay algún problema? Se separan los esposos. ¿Hay algún problema? Los hijos se van de la casa, ya no quieren ver a los padres. O sea, es un patrón que sigue dándose, y ¿dónde termina eso? Sabemos que termina en tragedia. Hay otro ejemplo que es digno de mencionar, y es el ejemplo de Lot. Lot, cuando estaba junto a Abraham, le iba de maravilla, el hombre prosperaba. ¿Qué pasó un día? Por lo material,
decidió alejarse, acepta la propuesta de alejarse. O sea, Lot no entendió que su bendición venía de estar con su familiar, era su tío, pero prácticamente era su papá porque lo crió, porque su papá había muerto, el papá de Lot. Entonces se separó del papá y esa separación siempre trae problemas, porque la idea de Dios es que la familia esté junta, no que se separe. Y bueno, supimos que se fue hasta Sodoma, por allá en una oportunidad Abraham tuvo que librar e involucrarse en una guerra para librar a su familiar, pero luego cuando vino la destrucción no pudo hacer nada Abraham, vino la tragedia, y una tragedia que fue tan allá, fue la tragedia que bueno, fíjate cómo cayeron las hijas de Lot en el incesto. Siempre he oído que Lot logró sacar a su familia de Sodoma, pero no logró sacar a Sodoma de su familia. Cómo terminó su esposa, cómo terminaron sus hijos. Bueno, eso es el ejemplo de cómo esa fórmula siempre va a dar el mismo resultado. Ese es el resultado de alejarse de Dios. La familia menos Dios, tragedia. Por otro lado, la familia más Dios es bendición. Entonces hay otro ejemplo bíblico y es el ejemplo de Noé. ¿Sí? Hoy tú y yo, pastor, y todos los que nos pueden ver ahora, estamos en esta tierra gracias a Noé. Porque Dios dijo, voy a destruir al ser humano. ¿Sí? Y dijo, pero voy a recomenzar con Noé. O sea, que si no hubiera habido alguien que le llamara la atención a Dios, no lo hubiera hecho. Pero no fue solamente él. O sea, no fue solamente una singularidad. Fue una pluralidad. Se salvó Noé con su familia. Y lo acota la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, cuando nos da la lista de los héroes de la fe. Dice que fue Noé con su familia. O sea, que Noé le sumó a su familia a Dios. ¿Y cómo terminó? Salvándose. Noé se salvó. Pero no solamente él, se salvó con toda su familia. O sea, se salvó con sus hijos y con sus nueras, que fue cuando el ángel le llegó a Lot y le dijo, Lot, huye de la ciudad. ¿Quién más tienes aquí? Tus hijas, los que se van a casar con tus hijas. Dice que cuando Lot fue a hablarle a los que se iban a casar con sus hijas, ellos se burlaron de él y le pareció una tontería. Imagínate tú que las yernas de Noé no les pareció que era una tontería. O sea, le creyeron y subieron al arca y por eso terminaron en salvación y se pudo recomenzar. La raza humana, gracias a que había un hombre que fue ejemplo para su familia, y allí es donde está la bendición. La bendición de Noé es que logró integrar a Dios en la familia, en medio de una generación perversa, a la que Dios mismo pues le dolió en el corazón, incluso la expresión fue, me duele en el corazón haber creado al hombre. Sin embargo, allí Noé le creyó a Dios y metió a Dios en la familia, no solo en la pareja, sino en los hijos y en las nueras. Sí. Un ejemplo digno de seguir. Y de imitar, ¿sabes? Ahora, claro que Noé no fue perfecto. Nosotros vemos un detallito por allá, un evento lamentable que hubo luego que bajó del arca. Pero sin embargo, sí, lo importante y es lo que hay que enfocarnos nosotros es la bendición de tener a Dios en la familia, porque siempre que Dios esté allí, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, todas las que sabemos que experimentan la familia siempre habrá esperanza y la familia siempre saldrá a flote, independientemente de las presiones sociales, de las tragedias que haya, de los conflictos que se presenten, siempre habrá esperanza. Fíjate tú que cuando una persona está en su lecho de muerte, ¿a quién quiere tener cerca? A la familia. Y familia. Cuando hay un momento de luto, siempre llega la familia. Pueden estar bravos, haber tenido años de pelea, pero en ese momento se unen. Sí, por eso se dice que, bueno, hay una expresión por allí que dicen que el que le pega a su familia muere arruinado, porque familia es familia. Al final, familia es familia. Bueno, ¿cuántos casos trágicos de niñas que salen embarazadas y qué hace la familia? Bueno, la ropa y aquello que, bueno, después cuando nace ese bebé termina siendo de bendición a toda la familia. Primero se molesta, ¿por qué? ¿Qué? Pero después, este es el príncipe de la casa, la reina de la casa, no sueltan ese nieto. Bueno, fíjate que en mi tarea pastoral muchas veces tuve que ir a la cárcel a hacer trabajo con los presos como nos manda el Señor y llegué a ver con lamento señoras ancianas de bastante edad pasando por la terrible experiencia de tener que ir a ver un hijo en la cárcel con todo lo fuerte que es entrar y ser revisada y todo aquello, pero ahí está, o sea, un hijo contumaz y rebelde que no consideró las consecuencias de sus acciones, pero ahí está la familia, ayudando, contribuyendo, visitando, aportando, aún en medio de una situación como esa. Bueno, en esta idea de involucrar a Dios en la familia y de tomar a
Noé como ejemplo de que metió a Dios en la familia, también está el caso de Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Pero él termina diciendo, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Se involucró primero él como ejemplo, pero también voy a meter a mi familia. Nosotros vamos a sumar a Dios en la casa. Voy a sumar a Dios con mi familia. Es una frase célebre, imposible de no mencionar cuando hablamos del tema familia. La determinación que tenía Josué acerca de la fe. Entonces, él llamó a todas las familias de Israel y les dijo, yo respeto la opinión que usted, o la decisión que ustedes tomen, la opinión que ustedes tengan acerca de Dios. Pero yo tengo una ya tomada y como líder de ustedes quiero que sepan que esto es lo que yo voy a hacer. Si ustedes les consideran bien seguir mi ejemplo, es cosa de ustedes. Pero en mi caso yo seremos a Jehová. Otro ejemplo a tomar fue la frase que el apóstol Pablo le dijo a su carcelero en la ciudad de Filipos. Recuerda, el hombre se iba a asesinar y entonces Pablo le gritó y le dijo, no lo hagas, todos estamos aquí. El hombre compungido se acerca a Pablo y le dice, ¿qué debo hacer? Y la respuesta de Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. Sí, hay otras versiones de la Biblia que lo dice claro, tú y tu familia serán salvos. Y bueno, la Biblia dice que él los tomó aparte, los ayudó, los llevó a su casa y dice que creyó con toda su casa, con toda su familia. Entonces la bendición entró a la vida de este hombre. Hay otro ejemplo muy lindo, que es el ejemplo de Lidia en la Biblia. Dice que el apóstol Pablo llegó a aquella ciudad donde vivía Lidia y que Lidia pues le recibió en su casa y creyó con toda su familia. Quiere decir que de alguna manera ella era como la matriarca en el hogar y los inspiró a todo esto, también para las mujeres que pueden ser de bendición y que son de bendición en el hogar. Y bueno, dice que ella creyó con toda su familia y que le abrió la puerta de su casa al evangelio. Sí, siempre hay alguien que dé esa apertura. Puede ser el padre, puede ser la madre, como también puede ser un hijo, pues que tenga esa revelación, que ese encuentro con el Señor, y esa relación, pues a través de ese ejemplo, de ese testimonio, puede impactar a la familia y hacer que eso sume a una bendición. Eso nos hace pensar en que cada uno de nosotros somos una puerta para nuestra familia. Así como nuestra casa tiene varias puertas, también cada uno de nosotros es una puerta en la familia. Y una puerta es para entrar y salir. Entonces, deberíamos ser esa puerta por donde entra bendición y no maldición. Y si a maldiciones se refiere, entonces ser puerta nada más para que salgan patrones generacionales que traigan ruina, daño a la familia, al hogar, a los hijos. Debemos ser esa puerta que bota eso, ¿verdad? Es como en nuestra casa. En la casa hay basura, eso es inevitable. ¿Y qué hacemos? La sacamos. Hay un día específico para sacar esa basura. Bueno, ¿cuánto vale tu familia? El valor de mi familia lo multiplica el Señor. Gracias, pastor, por acompañarnos, por darnos todo este conocimiento y estos consejos para todos ustedes, toda nuestra audiencia que nos sigue en las redes sociales a través de nuestro canal Luz TV Internacional. Será hasta una nueva edición. Bendiciones y éxitos. Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos.